Esto es lo que dice Jesús sobre la lujuria y que mucha gente no sabe. Esa insaciable búsqueda del placer se ha arraigado en la sociedad de una manera que refleja una desviación de lo que se considera moralmente aceptable. Desde tiempos antiguos, el deseo sexual ha sido una fuerza poderosa, pero ahora se manifiesta de formas más insidiosas y omnipresentes que nunca. La sociedad moderna ha transformado el acto sexual en un espectáculo público y desinhibido. Lo que una vez fue considerado sagrado dentro del matrimonio, ahora se trivializa y se explota para el entretenimiento y la gratificación instantánea. La proliferación de la pornografía en todas sus formas, desde imágenes explícitas en la televisión y en línea hasta revistas y anuncios, ha normalizado la indulgencia en impulsos sexuales sin restricciones. La tecnología, en particular Internet, ha facilitado el acceso a una variedad sin fin de contenido sexualmente explícito, lo que ha llevado a un aumento en la adicción sexual, la masturbación compulsiva, las relaciones extramatrimoniales, los encuentros sexuales casuales y la búsqueda constante de estímulos eróticos son solo algunas de las manifestaciones de esta adicción. Para muchos, la culpa y el fracaso son compañeros constantes en este viaje hacia la satisfacción sexual. Sin embargo, para otros, la inmoralidad se ha normalizado tanto que ya no sienten la necesidad de luchar contra ella. Pero para aquellos que comienzan a cuestionar su comportamiento y a buscar una salida, hay esperanza. El primer paso para liberarse de la adicción sexual es reconocer que el problema reside en la mente y en los deseos internos. Adicción sexual empieza en tu interior. Tu lucha con la lujuria no empieza con tu conducta, comienza con lo que quieres, con aquello por lo cual vives. Así que para abordar tu lucha es necesario empezar por lo que sucede en tu mente. En la carta de Santiago, Dios explica cómo quedamos atrapados en una conducta errada. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:13-15. Tal vez te han dicho y has creído que fantasear con imágenes y acciones inmorales no está mal en realidad. Sin embargo, estos son los deseos que dan a luz al pecado, y el pecado crece y termina matándote. Es cierto que las fantasías son una clase diferente de mal que tener una aventura amorosa real con alguien, pero las fantasías son el primer gran paso al pecado sexual. Jesús lo dejó bien en claro cuando afirmó: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Es importante que reconozcas que tu lucha con la adicción al sexo empieza en el corazón. No pelearás bien a menos que puedas declarar: mis propios deseos son mi enemigo. Cuando hago esto, peco. Los placeres que persigo terminarán matándome. ¿Cómo es el progreso en la práctica? Tomemos la lucha con la pornografía. ¿Cómo es el progreso en la práctica? En cualquier lucha humana típica, el enojo, la ansiedad, el escapismo, la lujuria, el orgullo, etc., ganar no implica alcanzar la perfección. Significa tener un nuevo objetivo y un nuevo rumbo. Tu rumbo en la vida determina tu destino final. ¿A dónde te diriges? Vas por el camino correcto. Ir por el camino correcto en tu lucha con la adicción al sexo implica aprender a luchar contra la tentación de pecar, aprender a manejar tu culpa cuando fracasas y aprender a entender y a enfrentar las circunstancias en las cuales eres tentado.
Progresar en estas 3 áreas no significa que, de repente, te teletransportarás desde el lodazal hacia la cima de la libertad de toda tentación. El cambio en estas áreas implica dar pasos pequeños y graduales en la dirección correcta. Por ejemplo, arrepentirse más rápido es progreso. Aprender a acudir con mayor rapidez al Señor de la vida, en vez de revolcarse durante días, semanas y meses en las penumbras del volví a fallar, es una señal de que Dios está obrando en tu vida. Tener una necesidad cada vez mayor de la misericordia y la gracia de Cristo es progreso. Cuando ves tu necesidad del Dios que es misericordioso y acudes a Él, esto es un paso en la dirección de la vida y la luz. Un aumento en la sinceridad y la rendición de cuentas es progreso. Estás avanzando cuando estás dispuesto a ser verdaderamente franco y a rendirle cuentas a un amigo de confianza, a tu cónyuge o tu pastor, y decir, estas son mis luchas. Una apertura adecuada a los demás es un paso sumamente significativo hacia el cambio. Un cambio en el campo de batalla es progreso. Cuando tu batalla ha dejado de ser una aventura amorosa o el sexo prematrimonial o entrar a sitios explícitos en Internet y ahora estás luchando con las viejas grabaciones de fantasías que hay en tu mente, eso es un paso en la dirección correcta. Es bueno que tu batalla se haya trasladado de tus acciones a tu imaginación. No responder siempre a circunstancias difíciles entregándote al pecado es progreso. Si tu vida se complica y en vez de ir directo a tu conducta sexual ilícita, oras pidiendo ayuda y les pides a otros que oren por ti, Dios está obrando. Una disminución en la frecuencia del pecado es algo verdaderamente bueno. No es bueno que todavía te permitas fantasías sexuales, pero si lo estás haciendo menos, vas en la dirección correcta. Aprender a amar y considerar el interés de personas reales es progreso. Tu adicción al sexo se trata de usar a las demás personas, ya sean reales o imaginarias. Preocuparte por otros, incluso en cuestiones pequeñas, significa que Jesús te está cambiando. A medida que tu universo se llene más de amigos y se vaya vaciando de objetos sexuales, cobrarás ánimo al ver cómo Dios está obrando en ti. Entiende tu lucha más profunda. ¿Cómo empiezas a caminar en la dirección correcta? El primer paso es entender tu lucha. Los pecados grandes y evidentes, una aventura amorosa, navegar por Internet en busca de pornografía, suelen ocultar los pecados más profundos que alimentan tu lucha con la pornografía. Pero, tal como nos dice Santiago 1, a menos que reconozcas los patrones más profundos y subyacentes a tu adicción y te arrepientas de ellos, no podrás pelear bien la batalla. Caí en la cuenta de esto cuando conocí a Tom, un creyente soltero de cerca de 40 años de edad, que había luchado con la pornografía y la masturbación desde su adolescencia. Había probado todas las cosas correctas: rendición de cuentas, memorizar pasajes de la Escritura, hacer ejercicio, duchas frías, oración y participación en el ministerio. Pero todavía le costaba y vino a verme para pedirme ayuda. Cuando le pedí que registrara cuándo era tentado, me respondió: ya sé cuándo. En general es los viernes por la noche. Es mi berrinche para con Dios. A primera vista parecía que su gran lucha era con la adicción al sexo, pero aquí estaba hablando de un enojo contra Dios. ¿De dónde venía eso?, me dijo. Los viernes por la noche me siento cansado y solo. Pienso en mis amigos solteros que disfrutan de sus citas y en mis amigos casados con sus esposas, y siento lástima de mí mismo. Me enojo con Dios porque creo que me debe una esposa, y no tengo ninguna. Cuando son las 9 de la noche, la tentación del pecado sexual es abrumadora.
y terminó cediendo. La batalla de Tom contra el pecado se había concentrado en una sola cosa: su lucha con la pornografía. Pero debajo de esa lucha estaba el enojo con Dios, la autoconmiseración, la envidia y el deseo de Tom de casarse, además de un problema significativo: su convicción operante de que Dios le debía una esposa. El deseo de Tom de tener una esposa se había transformado en lo que la Biblia llama un deseo de la carne. Un deseo de la carne es cualquier deseo, incluso de algo bueno, que domine nuestra vida. Es cualquier cosa alrededor de la cual organicemos nuestra vida que no sea Dios. La lujuria de Tom por una esposa alimentaba su autocompasión, su enojo con Dios y, por último, su escape a la pornografía. Los seres humanos somos una curiosa masa combinada de contradicciones. Por un lado, el problema de Tom era con la autoindulgencia sexual, pero también era un legalista. Creía que si intentaba ser un buen cristiano, Dios le debía recompensas, como una esposa. Cuando hacía algo mal, se desesperaba porque no había hecho aquello que le ganaría su recompensa. La imaginación de Tom era mucho más que una imaginación sexualizada. Estaba lleno de envidia, de queja y de la convicción de que sus actos le arrancarían recompensas a Dios o liberarían un torbellino de castigo. Su imaginación no incluía las misericordias de Jesús, el perdón de pecados, una comprensión del amor de Dios por él, ni de la ayuda que tenemos a disposición en el Espíritu de Dios. Debajo de todos los pecados de Tom había incredulidad. Su profesión de fe en Dios era genuina, pero en la práctica vivía como si Dios no estuviera con él, ni pudiera ayudarlo en su momento de necesidad. Tom enfrentó estos profundos patrones de pecado y se los confesó a Dios. Buscó y encontró misericordia. Empezó a crecer y a cambiar. Toda su vida cristiana había girado en poder manejar el fracaso moral, y este es un camino lúgubre. Ahora su vida cristiana empezó a brillar. Comenzó a pelear una batalla mucho más amplia y profunda. Dios le dio una visión más desarrollada para abordar la verdadera batalla y encontrar la gracia real del Señor para toda su vida, no solo para un área de la tentación. Puedes transitar el mismo camino que Tom. Empieza a llevar un diario y observa lo que sucede en tu vida cuando estás luchando con la adicción al sexo. Responde estas preguntas. 1. Describe tus circunstancias. ¿Qué sucedió ese día? ¿Bajo qué presiones te encuentras? ¿Qué oportunidades sexuales tenías al alcance y te llamaban? 2. Describe tus deseos. ¿En qué estabas pensando? ¿Cuál era la naturaleza de la tentación interior? ¿Qué querías y creías en las horas anteriores a caer? 3. Describe tu pecado. ¿Qué hiciste? ¿A quién afectó? 4. Describe tu culpa. Si pecaste, ¿qué hiciste después de caer? ¿Cómo te sentiste? ¿Le pediste perdón a Dios? ¿Cómo te ayudó la muerte de Jesús en la cruz? 5. Describe cómo te ayudó Jesús. Si resististe la tentación, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo buscaste y encontraste la ayuda y la misericordia de Dios? ¿Pudiste orientarte? ¿Qué sucedió que te ayudó a recordar el amor y el perdón de Dios? ¿Cómo buscaste ayuda en otras personas? ¿Tienes que pedirle perdón a alguien? Llevar este diario te ayudará a entender mejor lo que sucede en tu lucha. A medida que empieces a lidiar con tus circunstancias, tus deseos, tus pecados, tu culpa y tu Salvador, verás que tus problemas requieren una gracia más profunda. El objetivo es más magnífico de lo que puedes imaginar. Aprendes a amar a Dios y a los demás. Acude a Dios. ¿Qué haces cuando ves la magnitud de la batalla que estás peleando? ¿Cómo empiezas a dar esos pequeños pasos en la dirección correcta que se sumarán para lograr un cambio profundo? Acudes a Dios. Estas 3 palabras, tan fáciles de decir
y tan difíciles de hacer, son el centro de la forma de pelear con el pecado. ¿Por qué es tan difícil? Porque tu instinto natural es acudir a ti mismo, en lugar de a Jesús. Los pecados sexuales se tratan de ti, de lo que tú quieres, de lo que tú esperas y de lo que tú anhelas. Cuando te enfrentas a circunstancias difíciles o decepcionantes, aburrimiento, soledad, problemas financieros, peleas con un cónyuge, distancia de un amigo, es fácil e instintivo encerrarse en uno mismo. Empiezas a preocuparte e intentas escapar de tus problemas volviéndote a tu vida de fantasía y luego a una conducta sexual incorrecta. Después de pecar, es fácil e instintivo permanecer encerrado en uno mismo, pero de otra manera. Ahora, ¿cómo te sientes culpable? Te quedas rumiando en tu interior, te castigas y te sientes desilusionado contigo mismo, pero incluso tu culpa se trata solo de ti. Tu única esperanza de ser libre de este ciclo interminable de encerrarte en ti mismo es salir y acudir a Jesús. El Señor es misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en amor inalterable y fidelidad. Perdona la iniquidad, las transgresiones y el pecado. Éxodo 34, 6, 7. ¿Cómo te recuperas de los fracasos? Te recuperas regresando al Dios que te ofrece misericordia y perdón a través de la muerte de su único Hijo en la cruz. Jesús murió para que pudieras recibir perdón. A Él no le sorprende el pecado sexual, te escucha, se interesa por ti, desea relacionarse contigo. El Señor puede cambiar tus patrones instintivos. ¿Cómo enfrentas las dificultades, el aburrimiento, las heridas, la traición y la soledad? Acudiendo al Dios que está ahí. Dios es un refugio en medio de nuestros problemas, en las presiones de la vida. Búscalo en lugar de darle la espalda y volverte al sexo ilícito.